Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 11. El clima templado de las mazmorras le dificultaba a Tom decidirse a levantarse de su confortable cama, hasta que un gong sonó en toda la habitación. Al momento, los prefectos varones de quinto y sexto año entraron ordenando que se levantaran. Tomó sus cosas y fue a ducharse al vestuario compartido. Si bien había disfrutado de tener una habitación para él solo en su casa por 4 años, el crecer en un orfanato le había otorgado mucha experiencia y no le costó alistarse entre el ir y venir de sus compañeros. Se terminó de cambiar ignorado por los demás. Dolores y Rosier bromeaban entre ellos mientras que Mulciber y Nox salían de la habitación ya cambiados. Tom salió del cuarto y fue a la sala común, en donde los estudiantes mayores aguardaban en pequeños grupos, hablando o bromeando. Un par de esos grupos dejaron de platicar al ver entrar a Tom, lo que hizo que se sintiera incómodo. El muchacho vio una pequeña mesa libre, cerca de la chimenea. Se sentó en ella y sacó un pergamino y una pluma de su mochila. Tenía media hora antes de que fueran a desayunar, por lo que decidió escribirle a sus padres. En eso estaba cuando Mary Granger y Sumta Shurana se acercaron a la mesa. Buenos días, la saludó con una sonrisa nerviosa. Buen día, le dijo Mary, con su rostro serio y su cabellera rubia atada en un rodete, sentándose enfrente de Tom. ¿Por qué estás en Slytherin? La pregunta sorprendió al muchacho. Porque el sombrero así lo decidió, supongo. Shurana se sentó en la silla que estaba entre Tom y Mary. Parecía descendiente de persas con su cabello morocho y ojos tan oscuros que parecían perlas negras. Tuvo que admitir que era bonita. Shurana lo miró sonriendo. No quisimos ofenderte con la pregunta. Es que conozco a todos los de Slytherin de antes y tú eres la única anomalía. ¿Anomalía? ¿Qué clase de alumno de 11 años fuera de Ravenclaw usa la palabra anomalía? Respondió Tom sonriendo. La morocha le devolvió la sonrisa sin querer. Mary Granger reclamó la atención. Quiero saber cómo has podido hablarle a la serpiente la noche anterior. ¿Sabes realmente, Parcel? Sí, como todo el mundo supongo, le contestó con seriedad. Granger meneó su cabeza negativamente. Nadie hablar Parcel. No se supo que nadie hablara Parcel en más de 100 años. Debe ser la cantidad de años que transcurrieron desde que los Gaunt se aislaron del mundo mágico, pensó Tom. Miró el reloj. ¿Quieren desayunar conmigo? Las chicas lo miraron perplejas ante el cambio de tema. Lo vieron guardar sus cosas en su mochila y levantarse, y luego de compartir una mirada decidieron acompañarlo al gran comedor. ¿Conoces a otros que hablen Parcel? Preguntó Shurana mientras caminaban. Tom ignoró la pregunta. ¿Juegan ustedes al Quidditch? Yo he jugado, pero mi madre dice que no es una actividad apropiada para chicas jóvenes. Mi padre dice que las chicas no podemos manejar la presión, le respondió Mary, aceptando el nuevo cambio de tema. Tom sonrió internamente. Le hubiera gustado ver a alguien que le dijera a su madre que no podía manejar la presión. Mi padre jugaba de buscador, me dijo que todos los cazadores de su equipo eran mujeres. Obviamente no fue un Slytherin entonces, ya que nunca ha habido mujeres en los equipos de Quidditch de Slytherin, replicó Granger. Creía que esta era la casa de la ambición y la astucia, bufó Tom. ¿Qué importa de dónde viene el talento si con ello puedes ganar? Ninguna de las chicas volvió a abrir la boca hasta que llegaron al gran comedor. Mientras se sentaban, Tom notó la confusión en sus caras, y no supo si era por algo que había dicho. Ya estaban comiendo cuando el resto de los de primer año de Slytherin llegó. Tom observó al resto de los estudiantes mientras desayunaba. Daba la impresión de que los de Hufflepuff eran los que mejor la estaban pasando, y de su larga mesa salían risas y griterios. La mesa de Ravenclaw permanecía silenciosa y muchos de sus alumnos leían sus libros mientras comían. Gryffindor presentaba a algunos que bromeaban y otros que comían en silencio, pero su mesa no estaba llena. Quizá era la casa de la valentía, pero también de los dormilones. Parece que los de Gryffindor estuvieron de fiesta la noche anterior, dijo una voz. Tom se dio vuelta para ver a Edward Nott sentado junto a él. Fue algo estúpido. ¿Por qué no esperaron al sábado? Hoy es viernes y tenemos clases. Agregó Tom.
No se conoce a los de Gryffindor por su gran inteligencia, añadió Newt. Tom sonrió, imaginándose la respuesta de su padre al comentario, pero al recordar las historias que le había contado lo pensó mejor. Quizá esté de acuerdo. El profesor Slughorn pasó por el sector de la larga mesa en donde estaban los de primer año, y les dio los horarios de las clases. Los de primer año se reunirán conmigo hoy a las 3 de la tarde, así nos conocemos, dijo. Tom leyó su horario. Lunes KO 8, 9, Gryffindor, encantamientos 10, 11, Hufflepuff, pociones 1, 2, Gryffindor, historia de la magia 3, 4, Ravenclaw, martes transfiguración 8, 10, Ravenclaw, astronomía 11, 12, Hufflepuff, herbología 1, 2, Hufflepuff, historia de la magia 3, 4, Ravenclaw, miércoles KO 8, 9, Gryffindor, encantamientos 10, 11, Hufflepuff, pociones 1, 2, Gryffindor, historia de la magia 3, 4, Ravenclaw, jueves transfiguración 8, 10, Ravenclaw, astronomía 11, 12, Hufflepuff, herbología 1, 2, Hufflepuff, historia de la magia 3, 4, Ravenclaw, viernes herbología 8, 10, Hufflepuff, no está mal para ser el primer día, comentó Tom. Solo una clase, aunque no es una clase en la que usaremos varita, agregó Newt. Tenía ganas de usarla hoy. El grupo alrededor de Tom entró un debate, y tuvo que admitir que hubiera preferido tener transfiguración o KO para poder usar la varita. Terminó su desayuno y le dijo a Newt que iría a buscar sus libros para la clase. Su compañero lo despidió con un además con su mano, ya que tenía la boca llena de comida. Tom llegó a los invernaderos antes que los otros Slytherins. Un par de Hufflepuffs ya estaban allí. Lo miraron con desconfianza al notar su túnica verde plata, pero él los saludó alegremente. Eso los confundió. Su padre le dijo una vez que si no puedes hacer nada al respecto, siempre confúndelos. Los demás compañeros suyos llegaron en masa. Sorprendentemente, Dorothy ignoró a Tom completamente, sin dedicarle bufidos ni gruñidos ni comentarios despectivos. Luego recordó lo que había dicho el prefecto. Nada de peleas entre integrantes de Slytherin fuera de la sala común. Greengrass y Surana los saludaron, pero el resto siguió a Dolof. No le importaba, de hecho. Disfrutaba estar al aire libre, estaba perfecto para volar. Su mente viajó a su casa, al rincón en donde estaba su escoba. Extrañamente se preguntó qué estaría haciendo Canuto sin él. Buenos días, alumnos. Vociferó una bruja de edad media y túnica marrón. Soy la profesora Plantetía de la asignatura de herbología, y jefa de la casa de Hufflepuff. ¿Puede alguien decirme por qué es importante estudiar las plantas mágicas? Una pequeña de Hufflepuff levantó su mano. Necesitamos conocer las plantas mágicas para fabricar pociones y para tratar heridas y lesiones. La profesora esbozó una gran sonrisa. Excelente. 2 puntos para Hufflepuff. Hoy recorreremos los invernaderos y repasaremos las plantas que veremos este año. Por favor, no toquen nada. No volverán a entrar a algunos de los invernaderos que visitaremos hasta que tomen sus timos. Con un gesto final, agregó. Síganme. 2 horas después, Tom caminaba rumbo al castillo junto al resto de sus compañeros. Le había gustado herbología, pero nunca sería su asignatura preferida. Un par de Hufflepuff y Laura Parkinson lucían emocionadas por la clase. Tom deseaba que la clase de defensa llegara pronto. El almuerzo pasó rápido. Se enteró de que a Newt le gustaba el Quidditch, y discutieron sobre los equipos de la liga y sus posibilidades de ser campeones esa temporada. Newt le confesó que le gustaría ser guardián del equipo de Slytherin, y Tom le dijo que él prefería ser cazador o buscador. Le agradaba el humor seco de Newt, y notó que Dolof seguía ignorándolo. Sus compañeras, por el contrario, si bien no se habían vuelto a acercársele, de vez en cuando le dedicaban alguna mirada discreta. Se lo comentó a Newt, y se sorprendió con la respuesta. ¿Realmente no lo sabes? Cuando Tom negó con su cabeza, Newt agregó. Eres un desconocido. Esto es Slytherin, están considerando si hay suficientes ventajas como para ser tu amigo. Además, que tú le hayas hablado a la serpiente los ha vuelto locos. Tom bufó con sarcasmo. ¿Y tú por qué no? Newt lo miró. ¿No sabes quién soy? Sí, Edward Newt, mi padre es el maldito ministro de magia, le contestó, sorprendido de que alguien no lo conociera. Tom distinguió algo en su voz relacionado con el cinismo en vez de altanería. Mi familia cree estar por encima de la sociedad. De hecho, mi abuelo también fue ministro por un corto tiempo. Tom sonrió. Entonces, ¿puedes hablarme por qué no hay nada que te sorprenda? Newt asintió. Básicamente. Aunque admito que siento curiosidad por tu diálogo con la serpiente, todos creen que es gran cosa.
Greengrass y Surana me lo preguntaron durante el desayuno, pero no es realmente gran cosa. Not quedó pensativo, y Tom aprovechó para cambiar de tema. ¿Te han enseñado magia en tu casa? Not se encogió de hombros. He tenido un par de tutores de literatura, matemática y otras cosas, y me han enseñado etiqueta y cosas relacionadas con lo que un miembro de una familia de sangre pura necesita saber. Mi padre me quiso enviar a un colegio de magia que abrió en Londres, pero mi madre no me dejó ir. ¿Por qué no? No lo sé, y no me importó mucho. Estaba disfrutando del verano. Tom pensó que era interesante que el propio ministro quisiera enviar a su hijo al colegio de la Fundación Fénix. Yo he concurrido a algunas clases del colegio de la Fundación, encantamientos básicos y transfiguración mayormente. Not se sorprendió. Pensé que eran todos huérfanos en ese colegio, pues yo soy un huérfano. Me han adoptado y vivo en Oxmeade con mi familia. Mi padre creyó que era una buena idea recibir algo de educación mágica antes de asistir a Hogwarts, explicó Tom. ¿Entonces eres nacido de muggles?, preguntó Edward. Tom lo miró con curiosidad. ¿Eso haría alguna diferencia? Not respondió, un poco avergonzado. Sí, supongo. Mi abuelo siempre dice que los nacidos de familias muggles no comprenden su lugar en la sociedad. Tom sonrió incómodo. Cuando decidas quién soy, házmelo saber. A ese punto, notó que todas las conversaciones alrededor de ellos se habían detenido y que todos estaban escuchando. He pasado varios años en el mundo muggle y varios más en el mundo mágico. Puedo ser un sangre pura, un sangre mestiza o incluso un nacido de muggles. Supongo que tendrás que decidirlo por ti mismo. Tom casi muere de la risa ante las miradas de consternación de sus compañeros de Slytherin. Rechazaba sus manías de categorizarlo todo y supuso que confundirlo sería gracioso. Después del almuerzo, Tom, Not, Greengrass y Surana fueron a explorar el castillo. Tom deseó tener el mapa de los merodeadores de su padre, no solo para poder usarlo, sino porque seguramente su madre lo estaría controlando en ese mismo momento. Ese pensamiento lo hizo reír levemente. Un par de horas después el grupo volvió a la sala común antes de la reunión con el profesor Slughorn. Pero justo en la entrada 4 alumnos de Slytherin de sexto y séptimo los estaban esperando. Ustedes tres pueden pasar, pero el sangre sucia se queda afuera, dijo uno de ellos. No queremos que los de tu clase ensucien nuestra casa. Cambiamos la palabra secreta para que no puedas entrar, así que ve con el director Dippet y pídele que te vuelvan a sortear, agregó otro. Tom miró a sus tres compañeros. Entren, yo estaré bien. El más alto de los alumnos susurró la palabra y la entrada apareció. Sus compañeros miraron a Tom y luego ingresaron, seguidos por los estudiantes que le negaron el acceso. Finalmente la entrada se cerró, dejándolo solo y furioso. ¿Cómo se atrevían a dejarlo fuera? Sintió la ira irradiando fuera de su cuerpo, y el fuego de las antorchas de las paredes tembló ante la ola de magia que se expandió por todos lados. Tom sintió el contacto de su padre dentro de su mente, y de pronto se sintió reconfortado. Se dio vuelta esperando verlo, pero obviamente no había nadie allí. Respiró hondo para calmarse y aplicó lo poco que sabía sobre oclumencia hasta que logró recobrarse. Luego caminó hacia la entrada. Siseó. ¿Puedes abrirte, por favor? Otro siseo. ¿Quién pregunta? Tom Evans, perteneciente a la línea de Slytherin. La entrada apareció de pronto. Tom ingresó y provocó miradas de asombro en el resto de los Slytherins. ¿Realmente creían que mantendrían afuera de la casa de la serpiente a alguien que habla Parcel? Exclamó despreciativo. Los demás parecían como ratas atrapadas por una cobra, y permanecieron inmóviles ante los fríos ojos azules de Evans. Habían sentido aquella ola de magia a través de las paredes de piedra y habían quedado aturdidos incluso antes de escuchar que la puerta se abría. Disgustado, fue a su habitación, y una vez allí quiso llorar. Serían 7 largos años si tendría que luchar así contra los de su propia casa. Se sentó y terminó su carta. 20 minutos después salió hacia la sala común, en donde muchos estudiantes permanecían allí, hablando en pequeños grupos, y se dirigió al lechuzario ignorándolos. El resto de los Slytherins de primer año aguardaba fuera de la oficina de Slughorn cuando Tom llegó. Doloz, Rosier y Mulciber lo miraron frunciendo sus ceños, mientras que Not estaba platicando con Mary y Surana. El resto de las chicas formaban un tercer grupo. Tom se detuvo, sin acercarse a ningún grupo. De pronto Slughorn abrió la puerta de su oficina. Bienvenidos. Entren y tomen asiento. Hay jugo de calabaza y galletas sobre la mesa. La oficina estaba bastante vacía.
Había marcas en las paredes que indicaban que algunos retratos habían sido sacados de allí recientemente, y Tom pudo ver un gran marco con el diploma de maestro en pociones del profesor. No había más que unos estantes con libros y un armario de puertas de vidrio que contenía una variedad de ingredientes de pociones. Parecía cerrado mágicamente, como uno que tenía su madre. El profesor lucía medianamente joven, alrededor de los 25 años. Era bajo y de abdomen bastante redondeado. Tomó asiento y sonrió a los estudiantes. Bueno, quisiera darles la bienvenida a esta oportunidad de nos conozcamos mejor. Fui un Slytherin en mis tiempos de colegio, y me gradué en 1931. Desde entonces me dediqué a mi maestría en pociones con la maestra Collágula Prince, y una vez que la obtuve he estado trabajando en el desarrollo de pociones secretas en el departamento de misterios. Tom sonrió para sus adentros. Si de verdad había trabajado en ese lugar, no estaba autorizado a revelarlo y menos aún a un grupo de primer año. ¿Está ayudando en la lucha contra Grindelwald, señor? Slughorn le sonrió con astucia. No podría responderte, muchacho, le dijo, aunque su entero ser gesticulaba sí, así es. Slughorn se volvió a Nott y le pidió que se presentara. Nott comentó sobre la posición de su padre, fascinando al profesor. Tom se enteró que el padre de Mulciber poseía una boticaria en el callejón Nocturne, de que los padres de Evan Rossier eran aurores y su tío abuelo había inventado recipientes autosellables para pociones. El padre de Goloth había sido un especialista en maldiciones para Gringotts antes de que muriera por una maldición en Egipto. La familia de Tabitha Fix eran los dueños de los canons, y la de Mary Graham Grass poseían muchos invernaderos mágicos en toda Inglaterra. Shurana reveló que sus padres comerciaban con el cercano Oriente y Laura Parkinson y Alicia Talwaite resultaron ser primas. Sus familias trabajaban en el ministerio, ocupando cargos importantes. Finalmente Penélope Midlands dijo que su padre era sanador de San Mungo, y que su madre enseñaba en el colegio de la Fundación Fénix. Tom sonrió levemente al escuchar eso, aunque la muchacha se dio cuenta y lo miró. No hay nada de malo enseñar en un colegio de huérfanos. Le espetó Penélope. Tom volvió a sonreír, mirando a Nott. Este comprendió. Tom es un huérfano, Penélope, y ha tomado algunas clases en el colegio de la Fundación. Penélope se sonrojó. Perdón, pensé que te burlabas. Slughorn sintió la tensión en el ambiente. Ahora es tu turno, le dijo a Tom. Soy Tom Evans, mis padres se llaman James y Sarah y vivimos en Oxmeade. Slughorn se sorprendió ante el comentario. Doloth no. ¿Acaso son los borrachos del pueblo? No, solo en privado, devolvió Tom. Penélope frunció su ceño. He escuchado sobre James Evans un par de años atrás. Parkinson miró a Tom con sorpresa. ¿Es el mismo que venció a mi primo Abraxas Malfoy en un duelo de demostración hace 2 años? Tom apenas se encogió de hombros, mientras que los demás miraban a Tom y Laura sin saber qué creer. He oído sobre un James Evans enseñando combate mágico en la oficina de los aurores, especuló Slughorn. ¿No tendría que estar presumiendo de eso si fuera cierto? Nos gusta la privacidad. Mi padre se retiró y se mudó a Oxmeade. Me adoptó. Fin de la historia, dijo Tom. Entonces fuiste adoptado por un cualquiera, espetó Doloth. Tom lo ignoró. ¿Quiénes eran tus padres biológicos? Preguntó Mary. Nunca los conocí, y no me importa, respondió. Un silencio incómodo se adueñó de la oficina, hasta que Slughorn se levantó y agradeció a los presentes por la reunión, y luego de un corto discurso sin significado sobre que su puerta siempre estaría abierta, les pidió que se marcharan. Todos volvieron a la sala común. Tom fue solo, por delante de los demás. Pasó el resto del día leyendo su libro de transfiguración en la sala común de las mazmorras, en la misma mesa en la que Shurana estudiaba su libro de pociones. Nott y Mary jugaban ajedrez mágico en una mesa cercana. Se preguntó si comenzaba a sentirse cómodo con ellos tres. Nunca había tenido un amigo y siempre se había sentido apartado y raro, tal como su padre siempre se había sentido cuando joven. Mudarse a Oxmeade no le había ayudado mucho, ya que no había niños de su edad en el pueblo, y tuvo que refugiarse en su perro Canuto como amigo y confidente. Los 3 Slytherins trataban a Tom amistosamente. Aún recordaba cómo lo miraron cuando entraron sin él a la sala común, y además intuía que Nott era un buen muchacho, pero que su curiosidad todavía le jugaba en su contra. Sin embargo, creía que podría llegar a ser amigo de ellos. A la mañana siguiente Tom y sus 3 compañeros desayunaban en el gran comedor. Era tan temprano que casi no había otros estudiantes, pero Tom aún se sentía excitado por estar en Hogwarts.
Una conmoción repentina ocurrió cuando las puertas del gran comedor se abrieron y un enorme perro negro se lanzó a correr con su lengua colgando. Canuto no tardó en encontrar a Tom y se le tiró encima. Canuto, clamó Tom alegre mientras algunos de los alumnos aún no salían del breve momento de pánico. ¿Qué hace ese animal aquí dentro?, preguntó la prefecta de Slytherin Georgiana Scandalfenie, horrorizada por la presencia del perro. No te preocupes, solo vino a entregarme una carta, le dijo Tom, sacando un sobre atado a su cuello. Antes de que la prefecta se la tomara con Tom, otra voz intercedió. Veo que su amigo lo ha encontrado, señor Evans. Tom se volvió y le sonrió a Dumbledore. Sí, profesor, supongo que me ha olfateado. Me ha traído una carta, eso es correcto. Sugiero que lea esa carta. Que tenga un buen día, señor Evans. Señorita Scandalfenie, saludó Dumbledore, marchándose. La prefecta se marchó luego de saludar con su cabeza de Dumbledore, sin decirle nada más a Tom. Nott se inclinó hacia Tom y susurró. El profesor Dumbledore te ha salvado de la reprimenda, se ve que lo conoces bien. Oí que odia a Slytherin. Tom frunció su entrecejo. No creo que el profesor Dumbledore sea capaz de odiar a nadie. Mi padre dice que tiende a ver solo las cosas positivas de las personas e ignorar sus debilidades. ¿Entonces lo conoces de antes?, preguntó Shurana. Vivo en Oxmeade, contestó, encogiéndose de hombros. Él y el resto del staff de Hogwarts siempre van por allí. Es amigo de mi padre. Tom abrió la carta. Querido Tom. Felicitaciones por haber entrado en Slytherin. Ahora solo necesitamos a un Ravenclaw y tendremos todo el set. Espero que puedas congeniar con tus nuevos compañeros. Si necesitas algo, o si necesitas hablar, envíame una lechuza. Sé que estar allí es un gran cambio para ti. Canuto ha estado enloqueciendo a mamá. Pasó toda la noche aullando en tu cama y he tenido que utilizar un encantamiento de silencio para que tus hermanos pudieran dormir. Estoy seguro de que Canuto te hallará cuando lo saque de casa esta mañana. Ya he hablado con el director Dippet sobre tu perro, no le está permitido quedarse en el castillo, pero lo dejarán ir a visitarte algunos fines de semana. Cuídate. Todos te echamos de menos aquí. Tu padre. Tom sonrió con calidez. Canuto le lamió una oreja para llamarle la atención. Así que le haces la vida difícil a mamá. Has estado vigilando a los gemelos por mí. Canuto le lanzó un leve ladrido. Tom le puso un trozo de tocino en la boca. Iré con mi perro afuera un rato. Si quieren vengan cuando terminen el desayuno. Los tres Slytherins asintieron y vieron cómo el pequeño muchacho y el enorme perro se marchaban. Nott sonrió con sequedad. Ese perro es tan grande que podría cabalgarlo, Shurana agregó. Es un guardián espiritual oriental, una raza mágica de perros. Se supone que son inteligentes y muy resistentes a la magia, aunque nunca había visto uno tan grande. Los tres compañeros terminaron su desayuno, pensando en el enigma que representaba su nuevo amigo. Tom, Canuto y los tres Slytherins pasaron buena parte del fin de semana vagando por los terrenos del castillo. Tom había explorado gran parte del mismo durante el último verano y los guiaba por todos lados. Estaba contento de poder conocer mejor a sus compañeros. Edward Nott esperaba ser ministro de magia algún día. Su familia no aceptaría nada menos que eso, ya que después de 2 generaciones de ministros habían comenzado a creer que era algo hereditario. Supo que el ministro Nott había apoyado al primer ministro Muggle Chamberlain. De hecho, Nott estaba en Alemania ahora mismo con el premier inglés negociando con Hitler y Grindelwald. Edward les dijo a los tres que su padre y Chamberlain pudieron establecer la mejor relación entre los gobiernos Muggle y mágico en siglos. Tom sabía, según le había contado su padre James, que la guerra estaba por llegar. Prefirió no decir nada, pero se preocupó al pensar qué depararía la guerra con el padre de su amigo Edward. Tom descubrió que Shurana y Mary eran realmente divertidas. Eran distintas entre sí, pero tenían un buen sentido del humor. No sabían nada del mundo Muggle por haber sido criadas en el seno de familias mágicas, aunque se impresionó por todo lo que sabía Nott, y se divirtió contándole sobre los inventos Muggles como los aviones y el teléfono. El fin de semana había resultado mucho mejor de lo que esperaba. Comenzó a confiar en sus amigos, quienes además le habían caído bien a Canuto, lo más importante de todo. Doloth, Rosier y Mulciber habían intentado molestarlos una vez, pero Canuto les ladró hasta que decidieron irse. Finalmente, por la tarde del domingo el perro le ladró un par de veces a Tom despidiéndose y se largó a correr hacia la salida del castillo, rumbo a su hogar en Oxmeade. Tom se entristeció al verlo irse, pero se animó un poco al recordar el acuerdo que su padre había hecho con el director.
Sonrió al pensar en James. Le estaba agradecido por haber dejado que Canuto lo visitara, hizo que se sintiera protegido mientras se hacía amigo de sus compañeros. Tom metió sus manos en sus bolsillos y volvió al castillo, caminando lentamente y con una sonrisa. A veces le parecía increíble lo bien que su padre lo conocía. El turno de su primera clase de Cao por fin había llegado. Los de primero de Slytherin entraron a la clase y se sentaron en la hilera de bancos opuesta a la de los de Gryffindor, quienes habían llegado temprano. La clase estaba dividida por una plataforma de duelo. Tom se sentó entre Shurana y Greengrass, y Nott al otro lado de Mary. Observó a los de Gryffindor y notó que eran más que ellos. 17, 9 de ellos chicos. Reconoció a uno o dos del expreso de Hogwarts pero nunca había hablado con ninguno de ellos. Buenos días. La profesora había entrado repentinamente desde una puerta lateral. Tenía su cabello gris recogido en un rodete y llevaba una pila de libros que depositó en su escritorio. Luego miró a la clase. Tom se dio cuenta al momento de que era una bruja severa. Soy la profesora Merritt. He impartido esta clase por más de 30 años y muy probablemente he enseñado a sus padres. Antes de dedicarme a la educación, fui auror por 30 años. En los próximos 7 años aprenderán a defenderse de las artes oscuras, incluyendo duelo, criaturas oscuras y objetos malditos. Vivimos en tiempos peligrosos, como ustedes sabrán. Un mago tenebroso se ha apoderado del Ministerio de Magia de Alemania y se está convirtiendo en un paraíso para criaturas y magos oscuros. Y como una infección que se expande, la oscuridad puede alcanzarnos en cualquier momento, por lo que deberemos estar preparados. La profesora, a continuación, tomó un pergamino con la lista de los alumnos y los nombró a todos uno por uno, para conocerlos y seguramente para reconocer a la familia de la que provenían. Al llamar a Tom Evans pareció reconocerlo pero no levantó su vista. Bien, comencemos, dijo, guardando la lista. Cuando se combate contra la magia oscura, ¿cuál es nuestra principal arma? Sí, señor Brown. Nuestra varita, dijo un muchacho de Gryffindor de cabello negro. Incorrecto. Señor Jones. Conocimiento, respondió Jones, con la piel más oscura que Tom había visto jamás. Cerca, pero incorrecto. Señor Evans. Nuestro ingenio, profesora. Correcto. 5 puntos para Slytherin. ¿Por qué? Insistió Merritt. Tom respondió. Nuestra varita no nos ayudará en cualquier situación, y lo que sabemos no servirá si somos indecisos o si nos paralizamos. Nuestro ingenio nos permitirá evaluar la situación y elegir lo que hay que hacer. La profesora levantó sus cejas ante semejante respuesta de un alumno de primer año. Veo que ya le han enseñado, dijo. Sí, profesora, dijo Tom. Mi padre me ha enseñado algunas cosas. Me explicó que algunos magos se confían tanto en su magia que a veces no pueden solucionar algún problema sin magia. Algunos de los alumnos se sorprendieron ante el comentario, en especial los de Gryffindor. La profesora sonrió débilmente y continuó con la clase. Luego de que terminara la misma, Tom y sus compañeros se dirigieron a la clase de encantamientos. Los Slytherin iban ahora en 2 grupos. Uno con Rosier, Dolores y Mulciber y el otro con Tom y sus 3 amigos, más las otras chicas de la Casa de la Serpiente. Shurana fue la que había convencido a las estudiantes de unirse al grupo, por lo que Tom le dijo en broma que no era una conducta muy Slytherin. La astucia no sirve de mucho si trabaja solo. El equipo de Quidditch no sería exitoso si fuera un solo jugador, respondió Shurana. ¿Has visto al equipo de Slytherin? La única razón por la que ganamos es porque tenemos mejores escobas y más talento. Nuestro trabajo de grupo es horrible. Agregó Nott, riendo. Mary rió también. Le has dado la razón a Shurana. Entraron a la clase de encantamientos aún entre risas, en donde aguardaba el profesor Flitwick. Obviamente era descendiente de duendes, aunque fuera en parte, ya que aún parado sobre la plataforma apenas alcanzaba la altura del resto de los alumnos. Genial, un sangre mestiza, bufó Dolores. Antes de que el profesor le respondiera, y le quitaran muchos puntos, Tom intervino. Perdónelo, profesor, es que dejó su cerebro en la clase anterior. Los Hufflepuffs presentes en la clase rieron ante la broma de un Slytherin. Estaban acostumbrados a ser el objeto de burla. Flitwick parecía no decidirse entre castigar a Dolores y reírse. Siéntense, por favor, les dijo. Soy el profesor Flitwick, aunque no perteneceré al staff permanente hasta que termine mi maestría en encantamientos. Estaré a cargo de las clases de primero a cuarto año, y seré tutor del resto de las clases más avanzadas.
Para que me conozcan un poco más, les puedo decir que antes de tomar esta posición me dedicaba al circuito de duelo profesional. Encantamientos es la clase fundamental para el correcto uso de las varitas, y gran parte de los hechizos y encantamientos de uso cotidiano se aprenderán aquí. En séptimo año aprenderán protecciones mágicas y hechizos curativos. Ahora, comencemos. Tom llegó a la conclusión de que el profesor era demasiado entusiasta con su asignatura, pero hacía la clase entretenida. Comenzó enseñando un hechizo levitatorio simple para objetos y prometió que jugarían a algo similar al tenis Moogle cuando dominaran el hechizo. Sonaba interesante. Después del almuerzo los Slytherin fueron hacia las mazmorras para tomar su clase de pociones. Dolores había intentado meter en problemas a Tom con los prefectos por su comentario en encantamientos. Este se defendió argumentando que había sido estúpido el querer ofender al nuevo profesor sin razón alguna. Afortunadamente Kumsau Parker, el premio anual, estaba en la sala común cuando Dolores comenzó a despotricar. El alumno de séptimo se había enterado de lo sucedido por el mismo profesor de encantamientos y tuvo que ordenarle a Dolores que cerrara la boca. Dolores refunfuñó ante la reprimenda, pero con su mirada prometía que Tom pagaría por haberle hecho quedar mal. Mulciber apoyó claramente a su compañero, aunque Rosier dudó un poco. En la clase de pociones, Nock le preguntó a Tom en voz muy baja. ¿Has hecho que Dolores fuera humillado solo por lo que le dijo a Flitwick? Tom resopló. En parte, pero también porque es un matón. He tenido que lidiar con idiotas como él en el orfanato, y créeme, un abusador es igual en ambos mundos. El profesor Slughorn entró al laboratorio de pociones desde su oficina. Buenas tardes, señor Nott. Entiendo que su padre hará lo posible para que la guerra no llegue a nuestras costas, ¿no es así? Sí, profesor, está en Múnich ahora, le contestó Nott fastidiado. Excelente. Dijo, y fue hacia su escritorio. Detesto que se me peguen solo porque mi padre es el ministro, maculló Nott. Tom asintió, estando de acuerdo. Bienvenidos al maravilloso mundo de las pociones. Soy el profesor Horace Slughorn y maestro en pociones, el arte más sutil en el mundo mágico. En esta clase aprenderán a fabricar pociones mezclando con exactitud los ingredientes necesarios para, así entonces, potenciar la magia de las mismas. Aprenderán a elaborar la suerte, a embotellar el amor y a curar las heridas más profundas. El profesor sacó un pequeño libro. Este libro es una guía que contiene más de 1500 ingredientes de pociones, y aquí encontrarán además consejos para la correcta mezcla y elección de ingredientes. Ahora, les presento una poción muy simple, dijo, haciendo aparecer una lista en el pizarrón con su varita. Fabricarán esta poción durante los próximos 30 minutos y cuando terminen, espero que me puedan decir para qué sirve. Nott sacó su equipo inmediatamente, mientras que Tom fue por los ingredientes necesarios. El muchacho disfrutó de la clase. Si bien había trabajado con su madre, el hacerlo con Edward le gustó más ya que formaban un buen equipo. Al finalizar se percataron de que era una cura para la acidez. El grupo salió de la clase entusiasmado. Más allá de los puntos que Nott y Surana habían ganado para Slytherin por contestar algunas preguntas, pociones les había resultado más interesante de lo que pensaban. La excitación les duró solo hasta que entraron a la clase de historia de la magia. El viejo profesor Vince permanecía en la tarima frente a la clase mientras los alumnos se sentaban. Apenas sonó la campana, Vince comenzó a hablar sobre la importancia de Oblock el Bárbaro y de las rebeliones de duendes en la historia mágica. Vince habló en un tono bajo y monótono durante toda la clase. Tom le pasó una nota a Nott sobre si el aburrimiento era la nueva arma de los duendes, haciéndolo reír. Al finalizar la clase, Nott quiso acercarse al profesor para tocarlo. ¿Para qué?, preguntó Mary confundida. Quizá ha muerto y su fantasma solo sigue hablando. Ningún ser vivo puede ser tan aburrido. El martes por la mañana finalmente había llegado, y era hora de la clase de Dumbledore. Era la última en la que podían usar varita, pero a muchos Slytherins no les agradaba el profesor ya que tenía fama de protector de muggles. Lo veían débil, y muchos especulaban que había sido un Gryffindor o un Ravenclaw en su época de estudiante. Tom no dijo nada sobre que había sido un Slytherin según su padre. El aula de transfiguración era cálida y agradable. Dumbledore permanecía de pie frente a la clase sonriendo mientras se acomodaban. Su larga barba y su túnica de color púrpura le daban el aspecto del estereotipo del mago de las fantasías muggles. Sus ojos chispearon. Qué agradable es ver tantas mentes listas para recibir conocimiento. El dominio de la transfiguración les permitirá satisfacer sus deseos con objetos o criaturas. Por ejemplo, quisiera una buena taza de té.
El profesor movió su varita y golpeteó suavemente un pequeño cubo de madera sobre su escritorio. Un instante después aparecía una taza de té humeante. Ahora me gustaría sentarme en una silla confortable. Luego de algunas florituras con su varita, una silla de respaldo reclinable apareció frente a la clase, y se sentó en ella. Las claves de la transfiguración son: mentalizar claramente una imagen de lo que se desea y luego utilizar el hechizo exacto que liberará el deseo. El profesor se levantó e hizo desaparecer la taza y la silla. Hoy comenzaremos con un ejercicio sencillo. Intentaremos transformar estos palillos en alfileres, dijo, mostrando un puñado de palillos a los alumnos. Son similares, aunque uno es de madera y el otro de metal. Si pueden lograr transformarlos en metal, ganarán muchos puntos para sus casas. Shurana y un Ravenclaw llamado Bot fueron los primeros en obtener alfileres. Tom y Nock lo lograron unos momentos después, aunque no todos pudieron hacerlo. Esa misma noche, mientras Nott y las chicas de Slytherin jugaban a los naipes mágicos o estudiaban, Tom aprovechó para escribir a su casa. Queridos padres, ya hemos asistido a todas las clases. Cao, pociones, encantamientos y transfiguración estuvieron geniales. He ganado 5 puntos extra en Cao. Astronomía y herbología no estuvieron mal, pero historia de la magia fue lo peor. Mi amigo Edward Nott cree que el profesor ya debe de estar muerto y que moriremos de aburrimiento algún día. Solo habla de las rebeliones de los duendes. ¿Es que no ha ocurrido nada más en la historia? Ya tuvimos tarea además. Sí, mamá, le he terminado. Gracias por enviar a Canuto, me ha sido de gran ayuda. He hecho algunos amigos en Slytherin, y Edward Nott es el único chico con el que pude llevarme bien hasta ahora, ya que los otros 3 de mi casa son unos perfectos idiotas. Las chicas de Slytherin son geniales, especialmente Shurana y Mary Greengrass, y le cayeron bien a Canuto. Aún no he conocido a nadie fuera de Slytherin. Haré el esfuerzo que me pediste, papá, y me abriré a las otras casas, pero por el momento quiero conocer mejor a mis propios compañeros. Los echo de menos. Saluden a los gemelos por mí. Tom Pere. No es justo que solo los de tercer año en adelante puedan ir a Hogsmeade. Quizá podrías prestarme ese viejo mapa tuyo, papá. Capítulo 12. 1 de noviembre de 1938. James se despertó ante el sonido de la risa de Katy acostada a su lado. Buen día, Ángel, una voz comentó desde su otro lado. Ángel. No dirías lo mismo si te hubieras tenido que levantar a las 3 de la mañana. James abrazó a su hijita. Solo estabas emocionada por tu primer cumpleaños, ¿cierto? Murmuró sonriendo, y le preguntó a su esposa. ¿Michael aún duerme? Nunca se despierta por nada, al contrario que la pequeña bola de fuego que está a tu lado, dijo Sarah suspirando. Katy lanzó más risitas, como intuyendo que hablaban de ella. James nunca se había imaginado en su vida anterior que podría llegar a vivir una vida como la que tenía en ese momento. Durante sus años de colegio, Harry tuvo que luchar para sobrevivir, especialmente después de conocer la profecía. Tenía amigos y gente que lo quería, pero la carga siempre era de Harry. Nunca había osado imaginarse una vida después de Voldemort ni planificar nada. Solo veía oscuridad y muerte en su futuro, y tuvo que concentrar su vida en buscar Horcruxes para poder derrotar a su némesis. La máxima ironía había sido sobrevivir a la barbarie, pero perder a todos sus seres queridos. A Hermione, a Ron, a Ginny, a quienes tuvo que ver morir en la batalla final. A Neville y Luna, quienes habían sido asesinados por los Lestrange. Al resto de los Weasley y a los que quedaban del ejército de Dumbledore los perdió en la última batalla y en otros enfrentamientos y emboscadas previos. James sonrió con cierta tristeza. Haber adoptado a Tom en vez de matarlo, y haberse enamorado de Sarah le parecía un milagro no digno de él, y cuando nacieron Katy y Michael sintió que estaba dejando atrás a Harry Potter, y que todo lo que le había sucedido antes en realidad le había sucedido a otra persona. Lo siento, ¿qué me has preguntado? Susurró James ante algo que le preguntó su esposa y que no había escuchado por estar absorto en sus pensamientos. Te he preguntado cuándo irás a Hogwarts después de desayunar, dijo James. Me encontraré con Albus a las 10 luego de su clase con los de primero de Slytherin y Ravenclaw. Por favor, no avergüences a Tom. Sabes que le está costando adaptarse a Slytherin, dijo Sarah. James se levantó de su cama y fue a la cocina con Katy, no sin antes dedicarle una mirada de pura inocencia a su esposa. Creyó que había logrado escaparse, pero no. Sí, usted, señor, mi padre era un merodeador. James miró a su hijita y dijo. ¿Por qué la gente mágica insiste en usar títulos tan largos y llenos de guiones? La pequeña Katy retozó contenta ante el sonido de la voz de su padre.
A eso de las 9 de la mañana James entraba a Hogwarts. Aún sentía que era su hogar. Llegó una hora antes de lo previsto, y los pasillos estaban casi vacíos ya que los alumnos estaban en sus clases. Caminó tranquilamente por los corredores. Le gustaba hacerlo. Nick casi decapitado y el varón sanguinario pasaron cerca de él y lo saludaron con un simple movimiento de sus cabezas. Ninguno de ellos lo conocía aún. Subió las escaleras y se internó por el pasillo del segundo piso. Al pasar por el baño de mujeres estuvo tentado de ingresar para saludar a Myrtle, pero se dio cuenta de que no la matarían hasta dentro de 5 años. Esto lo desconcertó. El basilisco nunca mataría a Myrtle porque Tom no soltaría al monstruo para atacar a los estudiantes, por lo tanto no existiría jamás el fantasma de Myrtle la Llorona en ese baño. Se preguntó cuánto de su propia historia, la de Harry Potter, estaba cambiando. Cuando accedió al plan de Aberforth de regresar en el tiempo, Harry solo vislumbró la posibilidad de salvar a sus amigos. Sin embargo, James Evans no mató a Tom Riddle como estaba planeado, ni se retiró de la comunidad mágica para vivir apartado de todos. La historia podría cambiar radicalmente. Como mínimo ninguno de los que habían sido asesinados por Voldemort y sus seguidores durante la Primera Guerra serían asesinados. Tendrían sus propios hijos y habría matrimonios y familias que en la época de Harry no existían, o gente casada con otros distintos. Si todo seguía así, ¿nacería Harry Potter alguna vez? ¿Nacerían sus amigos? Tuvo que apoyarse contra una pared para considerar todas esas posibles ramificaciones. Luego de un largo rato, reanudó la marcha lentamente. Los cambios que se habían producido impactarían tremendamente en el futuro que Harry Potter conocía. Justo a las 10 de la mañana llegó a la puerta de la clase de transfiguración. Al instante la misma se abrió y una horda de alumnos de primer año de Slytherin y Ravenclaw salió en estampida. James prestó atención al grupo de 2 chicos y 5 chicas vestidos de verde y plata. El grupo estaba en plena discusión y no se percataron de la presencia de James. Sonriendo, sacó su varita. Un instante después el muchacho de cabello castaño se convirtió en un cachorro de lobo. James comenzó a reír cuando la lobito comenzó a lanzar aullidos de sorpresa hasta que descubrió a James. El cachorro corrió hacia él y se detuvo a sus pies, gruñéndole, y rió más fuerte aún al ver que le mordía la parte baja de su túnica. Es demasiado excitable, ¿no creen? Dijo, mirando a los compañeros de Tom que lo miraban atónitos sin saber qué hacer. James apuntó su varita al cachorro y sonrió. El lobito notó la sonrisa e intentó huir a toda prisa con sus pequeñas patitas, pero no lo suficiente como para evitar el hechizo paralizante de James. El cachorro se inmovilizó al instante. Se acercó y levantó al transformado Tom. Necesito hablar con el profesor Dumbledore. ¿Pueden cuidarlo hasta que termine mi reunión? Le dijo al grupo, aún aturdidos. La bonita chica rubia asintió con dudas, y James puso al cachorro en sus brazos. Luego, entró en el aula dejando al grupo de confundidos Slytherins. Habrá consecuencias, dijo una voz con un tono pícaro. James sonrió ante Dumbledore, aún le daba escalofrío el verlo tan joven y con su cabello tan marrón. Sí, pero fue divertido basado en mi experiencia con el señor Evans, las consecuencias vendrán en la forma de venganza. James asintió. Estaría decepcionado si no fuera así. Las bromas sacan de quicio a Sarah, pero parece que es una tradición entre nosotros. Creo recordar al último de los bromistas que pasó por este colegio, un tal Thomas Potter, dijo Dumbledore sonriendo. Qué extraño, la última vez que he estado con él me confesó que su compañero favorito de bromas era un tal Dumbledore. Tal vez James rió ante la mirada de inocencia de su antiguo, futuro director. El efecto de la transfiguración concluirá en unos pocos minutos. Desearía que sucediera estando sobre la falda de una de sus compañeras. Luego de algunos comentarios más, Dumbledore abrió el armario detrás de él y sacó al sombrero seleccionador. Entiendo que deseabas hablar con el sombrero seleccionador. Tom me dijo que fue el sombrero el que quería hablar conmigo, señaló James, lo tomó y se lo puso en su cabeza, hasta que sus ojos quedaron a oscuras. ¿Ah, señor Evans? Supongo sí, así es, fuertes defensas mentales, eso es lo que veo. Tengo mis motivos. Mi hijo me dijo que querías hablarme. ¿Podría bajar sus defensas, por favor? Siento curiosidad. El señor Evans piensa que usted ha sido un Gryffindor, pero sé que nunca lo he sorteado. Lo siento, necesito una mejor razón para bajar mis defensas que la simple curiosidad. El sombrero resopló. He visto en la mente de su hijo cómo hablaba con la pintura de la mansión Potter.
Necesito saber. Con cierta reluctancia, James bajó sus defensas, y un instante después sintió al sombrero buscando en sus memorias. No le gustó un ápice. El otro sombrero debe haber tenido dificultades para sortearlo, señor Potter. El plan para regresar a este tiempo es de un Slytherin pero llevado a cabo con mucho coraje, digno de un Gryffindor. Y lo hace por sus amigos, algo que enorgullecería a cualquier Hufflepuff. En su época, Rowena Ravenclaw estudió profundamente el tiempo. Sus trabajos se han perdido hace mucho, pero compartiré sus conclusiones con usted, dijo, y ante el asentimiento de James continuó. La historia no se cambia fácilmente. Piense en un río. Una gran piedra arrojada a su cauce puede ocasionar una ruptura temporal, pero eventualmente volverá a su normal fluir. Puede usted cambiar nombres y circunstancias, pero ciertos eventos y personajes no cambiarán. James sintió desvanecerse ante esas palabras. ¿Quieres decir que estoy haciendo esto por nada? Algunas cosas están destinadas a suceder. Podrá usted cambiar detalles de esas cosas, pero habrá un costo que habrá que balancear. No sé cuál será ese costo, solo que habrá uno. Sí, señor. El joven permaneció callado y sentado, considerando lo escuchado. Tengo una pregunta. He estado aquí por 4 años pero no he envejecido. ¿Por qué? Está usted aún atado al giratiempo. ¿Su magia lo regresará a su tiempo con la misma forma física que cuando se fue? ¿Se puede romper esa dependencia? Le preguntó, con su corazón desbocado. Sintió que el sombrero se encogía de hombros, si eso fuera posible. No lo sé. Rowena nunca lo intentó. Fuera lo que fuera que suceda, señor Potter Evans, su hijo es una gran esperanza para cambiar la dirección que ha tomado Slytherin últimamente. Cada generación se vuelve más oscura y se aleja más de las demás casas, y no es lógico que las casas se puedan describir con una sola palabra. Godric era leal al extremo, Helga era muy valiente, Rowena era tremendamente astuta y Salazar podía ser impulsivo. Si tuviera que sortearlos de nuevo, no estoy seguro de que terminarían en las casas que fundaron. Vemos con esperanza lo que suceda con la nueva y oculta línea de Potter y un heredero de Slytherin entre ustedes. Se auguran grandes cosas. James sonrió, un poco más aliviado. Gracias. Ahora tengo más preguntas que antes, pero es un comienzo. Buena suerte. Se despidió el sombrero. El profesor Dumbledore aguardaba pacientemente sentado hasta que James se sacó el sombrero. Interesante experiencia, dijo James. En efecto. El sombrero rara vez habla con alguien salvo los directores. Eres un caso excepcional. James sonrió nervioso. Es la historia de mi vida. Dialogaron un buen rato hasta que Dumbledore miró el reloj. Tengo una clase ahora. Tendremos que proseguir nuestra plática en otro momento. James se levantó y le dio la mano al profesor. Entonces adiós. Envíeme una lechuza y nos encontraremos algún día por la noche en las 3 escobas. Salió del aula y se dirigió a la salida, pero fue interceptado por un pequeño alumno de Slytherin. Papá. Eso fue algo malvado. ¿Problemas? Dijo James con su expresión de inocencia. Tom lo miró disgustado. Sí. Shurana comenzó a acariciarme y a darme besos justo antes de que el encantamiento perdiera su efecto. James rió con ganas. Lo siento. Clamó, con esfuerzo entre las carcajadas. Pensé que te escaparías de ellos. No he podido, le dijo Tom, macullando y pateando el piso. Me pasaban de brazos en brazos, no podía hacer nada. James se calmó un poco. Lo siento, es que no resistí la tentación. Hablando de eso, ¿sabes qué sucedió con una fuente repleta de galletas de chocolate que tu madre hizo la semana anterior? Quizá Canuto las encontró, dijo Tom, ahora intentando adoptar su típica expresión de inocencia. Sí, puede ser, dijo James. Aunque sería extraordinario que un perro pudiera poner una enorme fuente dentro del fregadero. Quise dejar la fuente en el piso para que culparan a Canuto, pero me arrepentí, confesó el pequeño, aguantando la risa. Tom y James rieron más fuerte que antes. ¿Puedes quedarte a almorzar? Quisiera que conozcas a mis amigos, preguntó Tom unos momentos después. Creo que no puedo, Tom. Tengo que estar en Londres a las 12, pero si quieres podemos encontrarnos con ellos ahora. Tom accedió de buena gana y fueron juntos hacia la planta baja, bajaron las escaleras y enfilaron hacia las mazmorras. James sintió allí una sensación de déjà vu, y en un sector de la larga pared de piedra Tom siseó para que apareciera la entrada. No se me había ocurrido hablar en Parcel, murmuró, provocando la risa de Tom, que sabía sobre la historia de la vez que estuvo allí con su amigo Ron. Y con mi capa, ni siquiera hubiéramos necesitado la poción multijugos, agregó ofuscado.
Por aquí, dijo Tom, ingresando a la sala común y guiándolo hasta dar con sus amigos. Hola a todos, los saludó. Este es mi padre, James Evans. Papá, él es Edward Nott y ellas son Mary Greengrass, Penelope Midlands, Laura Parkinson, Sumta Surana y Alicia Tadwaiter. James los saludó cortésmente. 3 de esos apellidos significaban mortífagos para él, de acuerdo a lo que recordaba de su vida anterior. Sin embargo, notó que ese grupo era muy distinto a los Slytherins que conoció en sus épocas de colegio. Si bien sintió cierta tendencia a la soberbia, carecían de la retorcida ambición y punto de vista de las generaciones futuras. Parecían muchachos normales de 11 años, y aunque tenían las típicas actitudes de las familias de sangre pura, no tenían el fanatismo y el desprecio en sus miradas. Le llamó la atención cómo las chicas del grupo miraban furtivamente a Tom, y apostaba a que el muchacho no se daba cuenta de ello. No sentía que se equivocaba al pensar que habían adoptado a Tom como un proyecto, como alguien externo a ellos que analizarán con detenimiento. Podría ser algo bastante gracioso de observar. La nota mala de la visita fue cuando otros 3 alumnos de Slytherin entraron a la sala común. El más grande de ellos bufó ante la presencia de James y le dijo a Tom: «Tu padre te ha venido a llevar fuera de aquí». «Estamos tranquilos, Dolof». «Vete», le contestó Tom. «No creo que los prefectos sepan sobre esta visita». «Creo que se los diré», gruñó Dolof triunfante. Tom entrecerró sus ojos y miró a su padre. «Perdón, pero creo que es cierto. Dolof es un cretino, pero los prefectos lo apoyan, al igual que a Mulciber y Rosier», siseó Tom. James levantó sus cejas y respondió: «También en Parcel». «Ten cuidado». Los 3 terminaron siendo mortífagos por su propia cuenta. Hablando de otra cosa, ¿por qué estamos hablando en Parcel? Tom sonrió y miró de reojo a los 3 Slytherins. Porque los saca de quicio. James rió y notó cómo los 3 buscabullas se ponían nerviosos. ¿Les dirás alguna vez de quién eres descendiente? Tom se encogió de hombros. Eventualmente, pero no aún. Quiero leer un poco de historia de Slytherin primero, bien. Pero habla conmigo antes de hacer algo, siseó. Y no trates de meterte en la cámara de los secretos sin mí. Tom sonrió y asintió. Había escuchado esa historia varias veces y anhelaba verla por sí mismo. Encantado de conocerlos. Espero que puedan visitarnos en Oxmeade algún día, les dijo James a Nott y las muchachas, obviamente en lenguaje normal. No pudo dejar de notar las expresiones de asombro de algunos de ellos por el intercambio de palabras en Parcel que había tenido con Tom. Luego de las despedidas, James salió de la sala común. ¿Vieron? Les dije que todos pueden hablar Parcel. Escuchó que decía Tom a sus amigos a modo de broma. James sonrió durante todo el trayecto a través del vestíbulo de las mazmorras. Se preguntó qué opinarían su padre, Sirius y Remus sobre criar y educar a Lord Voldemort, y más aún, de convertirlo en un merodeador, y se preguntó qué forma adoptaría Tom si lograra convertirse en un animago. 12. Sala de conferencias del Ministerio de Magia. James se sentó discretamente en una silla contra la pared del fondo de la sala de conferencias del Ministerio. Gracias a su túnica de inefable era apenas algo más que una sombra para cualquiera que no fuera un inefable, y su voz era indefinida e inidentificable. Su vieja colega Charlie se sentó a su lado, sin decirle una palabra. La inefable había cambiado desde que la habían capturado en Dachau. Parecía más concentrada en su trabajo, pero al mismo tiempo más frágil, algo que ya había visto antes. Uno de los Lestrange y otros mortífagos de menor nivel cierta vez capturaron a Hermione cerca de Oxmeade. Harry y Ron siguieron a los captores y pudieron recuperarla, pero aunque había estado cautiva solo una hora, Hermione había sido brutalmente abusada. Con el tiempo pareció recuperarse, pero cuando se vio envuelta en una batalla mágica se quebró en medio de la pelea. Ron quiso rescatarla, pero Voldemort llegó a la lucha y doblegó a algunos miembros de la orden que estaban allí. El pelirrojo y su amiga fueron prisioneros por 2 semanas hasta la última batalla que Harry mantuvo con Voldemort. Era esa misma fragilidad que ahora parecía estar en Charlie. Sin embargo, no le dijo nada. Solo observaba cómo los ministros muggles llenaban de a poco la sala. El inefable Abel estaba sentado al lado del jefe de la oficina de aplicación de la ley mágica, Johnstone, ambos cuchicheando entre ellos. Abel encabezaba el departamento de misterios, era un metamorfo y por lo tanto podía proteger su identidad pese a que parecía abierto ante sus colegas. El señor Johnstone parecía una versión más extrema de Barty Crouch. El ministro Nott iba y venía con un par de secretarios detrás.
Parecía inteligente y competente, al contrario que los ministros que había conocido, pero desafortunadamente era tan arrogante como Lucius Malfoy. Sentía que el cargo de ministro corría por sus venas y trataba a algunos empleados como sirvientes personales. Por lo que le dijo Tom, Edward Nott estaba siendo presionado por su padre para que siguiera sus pasos. El ministro Nott se sentó a la cabeza de la mesa de conferencias. Bien, comencemos, dijo, y los jefes presentaron el estatus de sus departamentos. El último fue Johnston. Hemos recibido noticias de que el ministro alemán no está siguiendo lo estipulado en el acuerdo de septiembre, expuso la bruja Theodora Riss. Grindelwald continúa su preparación y trabajo junto al gobierno mugle, y hemos encontrado evidencia de agentes alemanes mugles y mágicos en Francia, Checoslovaquia y Polonia. El gobierno germano ya controla completamente a Austria. El rostro de Nott enrojeció un poco. ¿Tú crees que tiende a continuar con sus planes? ¿Por qué me mentiría? El señor Abel le respondió. Grindelwald solo quiere poder. Piensa que tenemos algo que se lo dará, y por lo que sabemos ya tiene agentes en Londres, Dover, Edimburgo y Oxmeade. ¿Por qué en Oxmeade? Preguntó el jefe de la oficina de deportes y juegos mágicos. El señor Abel contestó. Además del departamento de misterios, Hogwarts representa la máxima concentración de energía mágica y conocimiento en las Islas Británicas. Johnston añadió. Los inefables han sido de gran ayuda, y junto a los aurores han identificado un nuevo inmigrante en Oxmeade vinculado al ministerio alemán. Otro jefe, de la oficina de finanzas, cuestionó. ¿Necesitamos enviar a inefables o aurores a Hogwarts? El jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, Dalm, dijo, negando con su cabeza. Los inefables no están autorizados a actuar dentro del país. Hay algunos recursos estacionados en el pueblo de Oxmeade, pero las protecciones de Hogwarts mantendrán fuera cualquier intruso. James se percató de que se había levantado, no recordaba haberlo hecho, y todos se voltearon para mirarlo. ¿Tiene algo que agregar? Preguntó Abel. Sí, dijo James. Las protecciones de Hogwarts previenen que ingresen a sus terrenos grupos malintencionados. Sin embargo, algún pequeño grupo de magos comunes puede llegar a ingresar a través de las protecciones. ¿Magos comunes? James asintió. No podemos medirlo exactamente, pero asumo que el profesor Dumbledore supone un máximo en lo referente a poder mágico. Las protecciones bloquearán hechiceros que se acerquen a su nivel de poder, pero ¿cuántos magos serían necesarios para equiparar la magia de Dumbledore? Pensó en un ejército de Squibs armados con armas mugles, pero consideró imprudente mencionarlo. Algunos jefes de departamentos lo miraron, choqueados ante la aparente falla de seguridad del castillo. ¿Cómo sabe usted eso? He estudiado las protecciones y sus limitaciones. Hogwarts mantiene uno de los conjuntos de barreras y protecciones mágicas más fuertes del mundo, contestó y se sentó. La reunión continuó con una discusión sobre la asignación de aurores a los terrenos del castillo, y el ministro zanjó el tema prometiendo una charla con el director Dippet. Ahora el señor Abel expondrá información recabada recientemente, agregó Nott. Abel se aclaró la garganta. Está con nosotros hoy la líder de nuestro equipo de operaciones. La inefable Charlie fue uno de los enviados a Alemania a recuperar a los aurores capturados y por los últimos 2 años ha reestructurado el equipo. Recientemente han vuelto de una misión de reconocimiento en Durmstrang. Charlie se levantó. Gracias, señor Abel. Mi equipo ha detectado una gran cantidad de estructuras adicionales en los terrenos de Durmstrang. No hemos podido acercarnos mucho, pero parecen centros de entrenamiento para un gran número de tropas mágicas. Los hechizos que hemos podido apreciar parecían más potentes y, al mismo tiempo, no requerían de mucha destreza o tiempo de conjuración. El ministro frunció su ceño. ¿Qué quiere decir eso? Abel intercedió. El mago tenebroso expande rápidamente su ejército, formando tropas desechables, entrenadas para atacar blancos específicos. Hemos visto algo de esto cuando se inmiscuyó en la Guerra Civil Española, y creemos que Inglaterra es su verdadero objetivo. Se oyó un incómodo murmullo en la sala. El encargado de la oficina de enlace con duendes preguntó. ¿Usted piensa eso? Abel asintió. Nuestro análisis indica que el mundo mugle entrará en guerra dentro de 1 año, y Grindelwald y sus fuerzas usarán ese conflicto para cubrir la guerra mágica. Debemos comenzar a preparar nuestras defensas cuanto antes, y prosiguió, señalando a James. Este es el conde, uno de nuestros mejores hombres.
Quisiera concertar una reunión de planificación a la que asistan todos los jefes de las oficinas y departamentos, encabezada por el conde. A James le gustó cómo Abel comunicó el resultado de los análisis, que en gran parte provenía del conocimiento de James sobre la Segunda Guerra Mundial Mugle. Si bien no había estudiado ese período desde la época en la que asistía a la escuela antes de Hogwarts, facilitó información como la invasión a Polonia en septiembre u octubre de 1939, que significaba la entrada de Inglaterra al conflicto. Pero no quería encabezar nada, ya que le restaría tiempo con su familia y con la fundación. Tanto Abel como Caín, el verdadero jefe de los inefables, habían presionado a James para que aceptara por su experiencia en combate mágico. Si se sumaba su conocimiento sobre el futuro, era por lejos el mejor candidato. Es un trabajo de escritorio, estarás a salvo, apuntó Abel. No me preocupa mi seguridad. No me gusta enviar a otros a que se arriesguen, gruñó James. Caín le respondió. Dije lo mismo cuando me forzaron a ocupar el cargo de jefe de los inefables. Te tendrás que acostumbrar, igual que yo. James bufó de fastidio ante el recuerdo. La discusión en la sala proseguía pese a su silencio, pero había tomado una dirección que no le agradaba. Dio un paso hacia la mesa de reunión. El señor Abel no ha dicho que hay que prepararse para invadir a alguien, o para quebrar las leyes. Hay que prepararse para proteger a los ciudadanos ingleses, y los inefables lucharán contra los esfuerzos de invasión enemiga. Pero si los enemigos llegan a suelo inglés, por ley los inefables no pueden interferir y serán los aurores quienes se tengan que hacer cargo. El problema es que están entrenados para luchar contra criminales, no contra tropas organizadas. Honestamente, solo los equipos de inefables tienen entrenamiento de lucha como unidades. James observó los incrédulos rostros, y continuó. Adicionalmente, la guerra Mugle impactará en nuestra comunidad mágica. El jefe del departamento de finanzas interrumpió escandalizado. ¿Por qué habría de ocurrir eso? Nunca antes ha ocurrido. ¿Está usted enterado de los avances mugles en aviones de guerra? Los alemanes aventajan al resto de los países en el uso de aviones para lanzar bombas. Una bomba no será detenida por los encantamientos repelentes del callejón Diagon o San Mungo, ni por los encantamientos Fidelius de las casas mágicas. Un par de bombas pueden destruir un sector entero en segundos. ¿Qué es una bomba? Preguntó un sangre pura. James resopló desganado. Imagine un mago en una escoba que arroje un reducto 20 veces más potente que lo normal. No puedo creer eso. Gruñó el mago que había preguntado. No importa si no lo cree, es la verdad. Solo un sitio mágico en Inglaterra está protegido contra las bombas mugles. ¿Qué sitio es ese? La Fundación Fénix. Desde hace 2 semanas tiene protecciones antibombas que neutralizan los explosivos y desvían las bombas hacia el río Támesis. Los mugles jamás lo notarán. ¿Cómo sabe usted eso? De nuevo, estudio protecciones mágicas, contestó, fastidiándose. El jefe del DALM se metió en la discusión. ¿Quién ha desarrollado esas protecciones? James, alias el conde, su identidad secreta como inefable, respondió. El señor Evans, fundador de la fundación, junto al profesor Dumbledore y Thomas Potter. Fue algo así como su proyecto de verano, el ministro dijo. ¿El señor Evans? Mi hijo es amigo de su hijo en Hogwarts y pasan mucho tiempo juntos. ¿Qué sabemos de Evans? No reconozco ese apellido. Johnston, jefe del DALM, respondió. Hemos investigado a la Fundación Fénix tal como usted lo había solicitado. No sabemos mucho de su pasado, pero la fundación parece estar del lado correcto. Mi sobrino concurre al colegio primario y le fascina. No enseñan hechizos, pero cubren la educación teórica mágica así como también las ciencias mugles. Puedo agregar que han desarrollado una especie de intercambio educacional con Hogwarts a través del profesor Dippet. Y como muchos recordarán, ha batido en duelo al heredero de Malfoy en una exhibición en el castillo un par de años atrás, y luego de eso ha dictado algunas clases de entrenamiento para mis aurores. Dicen que es muy bueno. ¿Qué sabemos sobre su familia? Cuestionó el ministro Noit. Evans es un sangre mestiza. Su esposa es de la familia Underhill y su suegra nunca estuvo de acuerdo con el casamiento. Johnston parecía incómodo. Normalmente los aurores no investigamos esas cosas, pero la señora Underhill insistió en contárnoslo cuando la interrogamos. James comenzó a enervarse, y Abel sintió que estaban tocando temas peligrosos. Se aclaró la garganta y atrajo la atención de nuevo hacia él. Nos hemos alejado del tema que nos concernía. Creo que el señor Evans no dudará en compartir el diseño de sus protecciones con nosotros sobre mi cadáver. Malditos fanáticos de sangre pura, pensó James, furioso. El ministerio prosiguió. Muy bien.
Conde, lo colocaré provisionalmente a cargo del grupo de planificación. Pueden desarrollar planes de defensa pero no implementarán nada hasta que obtenga la aprobación del Wizengamot. James hizo una reverencia al mejor estilo conde, intentando ocultar su temperamento. La reunión concluyó y James siguió a Bell y Charlie hasta la oficina de Cain. Este monitoreaba la reunión a través de un encantamiento emplazado en Abel, y James sospechó que incluso podían haberse comunicado entre ellos durante el meeting. Cuando entraron a la oficina ya había 4 tazas de té en la mesa, y un vaso de whisky de fuego. Siéntense por favor. Este es su lugar, conde, dijo Cain, indicando la silla en el lugar en donde estaba el vaso. James se tragó el whisky. Gracias, lo necesitaba bien. Ahora, comencemos. 7 de noviembre de 1938. Una semana después James caminaba por el vestíbulo de Hogwarts, esta vez vestido con su túnica de inefable y sus encantamientos de protección que ocultaban sus rasgos. 2 aurores y una bruja del ministerio lo acompañaban. Los aurores eran Artemus Franklin y Alastor Moody, y ambos habían sido rescatados de Gachao por el equipo que incluía a James, aunque no sabían sobre la participación del conde. Johnston, como su jefe, los había seleccionado como parte del grupo de planificación. La bruja se llamaba Irma Black. Madame Black se veía a sí misma como enviada por el ministerio para controlar al grupo. James creía recordar haber visto ese nombre en el tapiz del árbol genealógico de la mansión Black. Incluso estaba seguro de que era la madre de Walburga Black, la insoportable fanática de la pureza de sangre del retrato de la mansión. Eso la hacía abuela de Sirius. Luego de apenas una semana James había comprendido del todo de dónde había sacado el carácter Walburga, y por qué Sirius había huido de su casa. Irma Black quiso interrogar a James acerca de su sangre. Si bien su rostro estaba obscurecido, James le puso su mejor expresión al modo Voldemort. La señora Black no volvió a intentarlo. James encontró irónico que las familias inglesas relacionadas con la magia oscura se relacionaban con el ministerio, y que las familias contrarias a esa clase de magia terminaban luchando contra el actual mago tenebroso. Quizás se debía a que Grindelwald no respaldaba la concepción de pureza de sangre. Prefería la competencia a la herencia. Y quizá también se debía a que, si ganaba, Grindelwald reemplazaría la actual sociedad de élite con sus propios seguidores. Los estudiantes, que deambulaban por el castillo entre clases, observaron al cuarteto entrar por el vestíbulo principal, y al distinguir la túnica de inefable de James se hacían a un lado a su paso hacia la oficina del director. Al percatarse de ello, James no resistió la tentación de reírse un poco. Se detuvo en medio de varios alumnos y clamó: ¡Bo! Los estudiantes gritaron asustados y salieron corriendo, mientras James se retorcía aguantando la risa. Madame Black lo miró frunciendo su ceño y los aurores menearon sus cabezas en desaprobación. James miró a los pocos alumnos que no habían huido. Habían sacado sus varitas sin siquiera pensarlo. James los felicitó. Hablaré con el director para que los recompense con puntos para sus casas por no haber entrado en pánico. Luego, continuó su trayecto. Unos momentos después los 4 estaban sentados en el despacho del director, además de Dumbledore y la profesora Merritout. Dumbledore asistía como subdirector y como especialista en las protecciones del colegio. La profesora Merritout era la encargada de las clases del Cao y experta en defensa. Luego de saludar a los invitados, Dippet les preguntó el porqué de la reunión. James le explicó sobre la preocupación de que Hogwarts fuera el objetivo de las fuerzas del Señor Tenebroso. El director intentó tranquilizarlos. Hogwarts es el lugar más seguro del mundo. Nunca nadie ha podido vulnerar nuestras protecciones. No me refería a alguna gran fuerza, director, sino a un pequeño grupo de 2 o 3 magos oscuros con un objetivo específico. Las protecciones evitarán tal intrusión, dijo Dippet. James miró a Dumbledore. ¿Profesor? El profesor se acarició su larga barba, concentrado. Podría ser posible, supongo, si los magos no fueran lo suficientemente fuertes mágicamente. Sin embargo, no serían capaces de dañar el colegio en ninguna forma posible. Moody preguntó. Quizá no el colegio, pero ¿qué tal algunos estudiantes u otro objetivo? ¿Tiene Hogwarts protección contra eso? Dumbledore miró al conde. ¿Dónde aprendió usted esa debilidad en las protecciones? James ignoró la pregunta. Grindelwald ha sido estudiante en Hogwarts. Sería de gran ayuda cualquier información de que se disponga sobre sus años aquí, y si podría estar interesado en algún objeto o persona. Dippet respondió. Yo era el profesor de encantamientos cuando Gellert asistía al colegio, era del mismo año que Albus.
Supongo que podría haber algo, Madame Black resopló. Les recuerdo que el único hijo del ministro estudia aquí, y varios estudiantes que son hijos de casi la mitad del Wizardgamot. Deben proteger a los alumnos. ¿Qué proponen? Preguntó Merritt. Nada definitivo por ahora, dijo James. No hay nada que indique que algo ocurrirá en un futuro cercano. Nuestro grupo de planificación abarca la defensa de toda la Inglaterra mágica y Hogwarts es un componente importante. No haré sugerencias hasta que tengamos el problema bien estudiado. El director asintió agradeciendo. Aprecio su preocupación y le prometo que pensaremos sobre todo esto. James se levantó y le dio un galeón a cada profesor. Antes de que cualquiera pudiera preguntar, dijo. Usualmente no me encuentro en el ministerio, pero si toman la moneda y dicen el conde, me comunicaré con ustedes por la red Flow. Si dicen emergencia, vendré inmediatamente. Ingenioso. ¿Es material del departamento de misterios? Preguntó Merritt. No, fue desarrollado por una bruja con la cual asistí al colegio durante mi 5º año. También está encantada para que no se la gasten accidentalmente, respondió James con un dejo de tristeza en su interior. Una bruja de 5º año hizo esto. Es una excelente demostración de magia, por encima del nivel de los éxtasis. Exclamó Dippet. La más inteligente de su clase. ¿Quién era ella? Seguramente pertenecía a alguna de las nobles familias, agregó Madame Black. No, era nacida de familia Muggle, replicó James, sintiendo placer al ver el rostro de la señora. Dio su vida para detener la barbarie de un mago tenebroso y siempre ha sido mi guía para juzgar mis propias acciones. Hasta mi voz de conciencia es su propia voz. Los aurores y profesores no dijeron nada, seguramente estupefactos por la cantidad de información personal que daba un inefable, en su oscuro e inidentificable tono de voz. Irma Black no sabía si disgustarse por lo de la sangre sucia o si sentir curiosidad por ese inefable. La reunión concluyó con promesas de repetir el encuentro en un mes. Dumbledore se ofreció a acompañar al grupo fuera del castillo, y durante la marcha James le comentó sobre los puntos a los alumnos que se habían enfrentado al miedo. Notando que los aurores y Madame Black caminaban bastante por delante, Dumbledore tomó a James de un brazo y lo detuvo. James, ¿tú sabes que algo va a ocurrir? James suspiró y dejó que su encantamiento obscurecedor se desvaneciera. ¿Cómo se dio cuenta de que era yo? Detesto cuando hace eso. El profesor lo miró por sobre sus gafas, esperando una respuesta. No lo sé honestamente. Si me baso solo en mi experiencia y mis instintos, creo que el peligro es real, Albus, le dijo James. Bien. Mantendré el secreto, pero le diré al director que debemos tomarnos el problema muy en serio, dijo, y tras una pausa agregó. Y también le diré que el joven señor Evans le envía saludos. Gracias, profesor, respondió James, reactivando su encantamiento obscurecedor. Final. Capítulo 12.